es cierto que todos los caminos conduzcan a Roma. Los lugares donde podemos ir son casi infinitos. ¿Ya decidiste dónde quieres ir hoy? Piénsatelo bien para no equivocarte. Toma en cuenta que el tablero de ajedrez ha cambiado. Hoy el rey se ha enterado que va desnudo. Y cuando el poderoso lo olvida, la verdad se encarga de desnudarlo. Hay que tener talento para pensar fuera de la caja, para combatir los prejuicios, los ajenos, pero sobre todo los propios. Cada quien posee una pieza única del rompecabezas. Por eso intentamos dialogar, para armarlo juntos. La palabra nos libera y la conversación nos empareja. Aquí no hay lugar común. Esta noche no hay lugar común. Tenemos el privilegio de contar con uno de los músicos más destacados de nuestro país. José María Serralde, me da muchísimo gusto. Muchísimas gracias. Aquí. Qué gusto estar aquí, por Sí, supuesto. pues nos conocemos hace tiempo. Has tenido muchas vidas. Y en esta brevísima conversación quiero contarle un poco al auditorio de tus muchas vidas. Una de ellas es como pianista de cine mudo. Ahí arrancaste, por lo menos ahí te estrenaste cuando no había otras fuentes de ingreso. Yo pensé que eso ya no existía. ¿Nos cuentas un poco los años 90, regreso en el tiempo, Sí, finales, y organizabas películas mudas? Sí, bueno, eso devino justo porque en la carrera fundamos el Cineclub de la Escuela Nacional de Música en ese entonces, hoy Facultad de Música de la Universidad Nacional, y bueno, por supuesto, comenzamos a programar cine de los primeros tiempos, en 16 milímetros, o sea, es decir, cargando rollos de película, y bueno, pues no tenía, por supuesto, banda sonora incorporada, pues bueno, era aviéntate, porque aquí dice en el libro que se hace música en vivo para esto. ¿Te gustaba el cine? Me fascina el cine. ¿Y el cine mudo? El cine, no el cine mudo, me gustaba el cine en general, o sea, Ajá. yo era literalmente un apasionado pues, del asunto, pero pues nos tropezamos con el cine mudo justo haciendo una revisión sistemática como cineclubistas. Pero bueno, resultó que la primera vez que lo hice, sin partitura y sin más, pues usando el repertorio que tocas como concertista en la carrera, pues bueno, digamos que tuvo un derrotero interesante porque aprendí a improvisar. Sí, por ejemplo, te ponen una película de Charlie Chaplin y tú viendo las imágenes empiezas a improvisar. Sí, puede ser que le prepares la O película. hay una partitura que Chaplin dejó para El Dictador o... En fin, Bueno, es muy interesante porque el cine mudo efectivamente desarrolló, sobre todo en algunos países, una cultura del compositor de cine. Chaplin, por ejemplo, qué bueno que lo mencionas, porque Chaplin fue también compositor de sus propias partituras para cine. Tenía, por claro, un arreglista que las ponía en papel, pero se desarrolló de muchas formas. Porque imagínate cómo le hacían en los cines de la Ciudad de México, en un cine en la calle de Mina, por ejemplo. Pues, por supuesto, nada más albergaba un piano y un pianista, piensa alguno del conservatorio que estuviera ahí cerca, pues se sentaba a tocar para el cine. Entonces, la modalidad era, componías una partitura o creabas una hoja guía, porque no te daba tiempo, llegaba la copia, no era que te prestaran ¿sabes? Te mandaron el audio. El audio, ¿no? Póngase usted los auriculares para ver, ¿no? O vea la película en su celular, ¿no? Claro. Eso no iba a pasar. O sea, en realidad, te mandaban la película, podías ver en un vistazo y va más o menos de esto. Organizabas tu quinoteca, ¿no? Para poder usar fragmentos de película y ¿Qué a es una tocarlos. quinoteca? Quinotecas se llamaban en algunos países estas bibliotecas de música, fragmentos, ideas, música triste, música feliz. Persecución. Persecución, exacto. O sea, ahí viene Guillermo Tell, la vamos a usar otra vez. Efectivamente. Entonces tú solamente como pianista tenían incluso índices. Oh, viene una persecución, abrías tu libro y a tocar persecución. ¿Te ha dado por la composición? ¿Te imaginaste compositor de música para alguna película después de este...? Sí, pues definitivamente he compuesto para cine contemporáneo y claro, he compuesto cine, o sea, música orquestal para cine mudo, ¿no? Y a veces he tenido que dirigir mis propias partituras porque, claro, ¿quién quiere hacer esto, sabes? O sea, eres pianista, eres compositor, haces variaciones sobre la música de alguien más, pero yo te conocí como programador de computadoras.
Sí. Y uno se pregunta, ¿será que no pudo vivir de pianista? Y sí, supongo, ¿verdad? Bueno, más o menos, sí, A ver, sí cuéntale al funciona así. auditorio Bueno, que esa. piensa una cosa, o sea, yo soy hijo de pedagoga e ingeniero en electrónica de los 60s, Ya. y abuelos melómanos. Entonces, aquí ya más o menos comienza la ecuación. Mi padre, por supuesto, me preparó en las computadoras desde muy temprana edad, los 80s. Yo ya estaba programando en computadoras caseras, económicas y chiquitas. Entonces, bueno, esto literalmente me acompañó porque estaba pensado que yo sería el ingeniero de algún tipo, Porque de ¿no? música uno no vive. Pues de uno la música no vive. Entonces, bajo esa estimación, bueno, pues me prepararon para la vida. La cosa es que el asunto del desarrollo computacional me acompañó desde temprano asunto y yo no fui mediado por las redes sociodigitales, por el internet. A mí no me medió nada. Yo tenía una computadora que no hacía nada más que recibir instrucciones en programación. Ahora, hay una parte de tu, digamos, título actual que reúne las dos cosas porque sigue siendo programador, ¿no? O sea, tienes este cargo que es pues quizá la mayor distinción que puede recibir un músico en nuestro país, ¿no? Coordinador Nacional de Música y Ópera del Instituto Nacional de Bellas Artes. A ver, se siente bonito que eso diga tu tarjeta de presentación, ¿no? Sí, bueno, sobre todo es ¿Te una responsabilidad. imaginabas llegar hasta ese punto en la Yo creo que biografía? no, yo creo que no, y es una gran pregunta, Ricardo, porque literalmente la facilidad que me dio, digamos, estar como, o pasar por las escuelas de música, profesionalizarme en este asunto, primero en el ejercicio, como compositor, en paralelo mucho al medio mexicano, pero en contacto con todo el medio Mm. mexicano, pues me da literalmente una responsabilidad grande. No solo es el tema de la distinción, que bueno, agradezco mucho por la confianza de la Secretaría de Cultura y del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, pero también por la responsabilidad que tengo con mi medio, porque debo acompañarlo y debo literalmente fortalecer O sea, eres su el ejercicio. rostro del Estado de cara a los músicos A los músicos de concierto, de al menos, sí, concierto, definitivamente. ¿no? Con todo y que hay agrupaciones que tienen sus propios directores artísticos, digamos, esta es la cara. ¿Se puede hacer las dos cosas? Te decía programador porque a ti te toca programar los programas justamente en Bellas Artes y sus extensiones. Pero tienes un problema además, y es que tú mismo eres músico y luego es muy difícil cuando uno ejerce el oficio ser el encargado de promover el oficio. Son dos cosas distintas, porque hay que lidiar luego con los egos y los celos que uno siente. A ver, cuéntame cómo resuelves toda este conflicto como programador de música y de ópera en el país. Bueno, primero, la escucha. Escuchar literalmente a las comunidades. Literalmente, como comunidad, como parte de la comunidad, escuchamos todo el tiempo. Mm. Estamos en contacto directo con las preocupaciones de las y los demás. Y esto me ha ayudado, Ricardo, a entender de alguna forma cuáles son las prioridades. Las prioridades son las comunidades musicales en plural, que de pronto están lideradas por mujeres indígenas, que están lideradas por pueblos originarios, por formas distintas de ejercer la música, porque no es solo la música de concierto. La música de concierto y el uso al que estamos habituados en las grandes ciudades es uno, pero el país es algo mucho más complejo que Ujú. eso. Entender, sobre todo, por ejemplo, o sea, problemáticas tan claras como de las bandas tradicionales en México vienen muchos de nuestros instrumentistas en las grandes orquestas, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo vamos a pensar y qué O sea, vamos a buena parte escuchar, de los vientos por ejemplo? que tienes en la Orquesta Filarmónica La Sinfónica Nacional. o de la Orquesta Nacional, vienen de las bandas sinaloenses, sonorenses, guerrerenses, oaxaqueñas. Exacto, exacto. Hoy tienes, yo diría, no sé si llamarle una fotografía, voy a utilizar es más precisa la metáfora, una partitura de todas las músicas que se están tocando y que son relevantes en México. Creo que ese es justamente el propósito, sobre todo del gobierno o sea, para el que trabajo, es conectar justo, o sea, completar un mapa, Ricardo, que o sea, nos faltaban compases, ahora que tú lo Ya. ves desde la apertura, nos faltaban compases por escribir, nos faltaban compases por transcribir. Digamos, esto ya se estaba sonando, pero había que ponerlo en nuestro mapa, en nuestra Ahora déjate partitura. preguntar, porque siempre está esta discusión que a mí en algún lugar me irrita, de alta cultura, cultura popular, en fin. Pero es cierto que alguien decide, porque está en el lugar adecuado nada más, qué cultura merece promoverse y cuál no.
eh, y no hemos logrado entender muy bien Totalmente. cuáles son los criterios de eso que debe promoverse y que implica que hay otras cosas que no va a haber espacio, no porque no se quiera, pero en fin, los recursos son escasos para promoverse. ¿Cómo lidias con esas tensiones? Pues yo creo que primero en la metodología de poner el mundo al revés. ¿Ya? En la praxis descolonial primero y en la visibilidad. Vamos a empezar al revés. ¿Quiénes fueron las músicas, los músicos que recibieron menor visibilidad, digamos, en la escena? Muy bien. Empecemos por ahí. A ver, ponme Empecemos. un ejemplo. Lo digo muy claro. Mencioné hace un momento el ejemplo de las mujeres indígenas. ¿Sí? ¿Por qué no comenzamos, digamos, a crear una política cultural que inicie en una banda liderada por mujeres, sus lógicas de A programación? ver, ponme ejemplos. Un grupo de banda de mujeres. De Oaxaca, por ejemplo. ¿Quiénes? Eh, ¿A qué grupo tendría yo que acudir para escuchar? Por ejemplo, vamos a traer a Bellas Artes, a la banda Caux, como ejemplo. Caos. Por ejemplo, ¿no? De Tlahuitoltepec. Vamos a colocarla en el escenario. No, Son mujeres, son de Tlahuiltepec. exacto. Y vamos a escuchar cómo programan ellas. Es decir, estamos habituados a una forma de hacer concertismo. Esto aplica también para el concertismo, ¿no? Que, ¿sabes? Utilizamos a los intérpretes como rocolas. Es decir, las y los funcionarios están acostumbrados en muchas generaciones, no digo solo en México, a decidir, sobre todo si eran políticas de Estado, qué queríamos escuchar. No, vamos a poner al intérprete al centro. Vamos a colocar el mundo al revés. Europa como una provincia. Provincialicemos Europa. Empezamos a programar como se programa, como se mira, como se acerca, digamos, un músico de América Latina a estos repertorios. Pensemos esto como que, a ver, si no me gusta cómo funciona el medio, el medio está lleno de frustraciones entre nosotros, intérpretes, ¿no? Si no me gusta, entonces, pues bueno, de alguna manera tengo que contravenir. No voy a hacer lo mismo, pues, que el pasado. Tengo que cerrar, pero a ver, en esta misma lógica de revulsiva, digamos, ¿cómo le haces tú viviendo en la Ciudad de México y programando desde las oficinas del IMBA en la Ciudad de México para deschilanguizar tu mente y tu capacidad, digamos, promotora? Porque hay que decir que tú tienes espacios que van mucho más allá de Avenida Juárez y Eje Central. La pregunta es fantástica. Yo digo, bueno, tengo, digamos, una prerrogativa, ¿no? Para quien hace gestión cultural. Creo que alguien que hace gestión cultural en México, y particularmente quien lo hace para la música, no le puede faltar ni mundo ni barrio. Y creo que lo Ni interesante... mundo ni barrio. No, ninguno de los No dos. te lo permitas. O sea, no te puedes permitir que te falte uno y otro porque entonces pierdes la visión de dónde Ok. están. Y tienes que situarte. Entonces, lo primero es que me sitúo como un chilango. Y veo, por ejemplo, mi historia de vida. Fui productor justo en los 2000, tempranos, en los 90, de agrupaciones tradicionales. Luego traté de hacer gestión, toda fallida, ¿sabes? Y lo interesante es que esas fallas ahora me marcan, digamos, una suerte de mapa de acciones. Pero eso es en lo personal. Creo que en lo institucional tenemos la capacidad y obligación, sobre todo, de que esta escucha tenga cada vez más oídos en todo el país. Por ahora la Coordinación Nacional programa en 17 ciudades. Pero ¿qué va a pasar cuando extendamos en esta fórmula, que apenas estoy empezando? Por municipios. Exacto. ¿Qué va a pasar con esa granularidad? Ok, necesitamos entonces tener estetoscopios instalados y que nos presten las escuchas. Yo creo que esa es una buena fórmula. Entonces, así no nos faltará barrio. Es un músico con buen oído, pues sí, no puede haber de otros, ¿verdad? Sobre todo si el músico es bueno. Bueno, pues el barrio mundo queda como instrucción para programar desde este cargo que ostentas hoy. Chema, muchas gracias por acompañarnos aquí. Muchas gracias, Ricardo, a ustedes por la invitación. Hasta la siguiente conversación. Hasta la siguiente. Como puede ver, en este espacio no hay lugar común, no hay conversaciones comunes. Y qué bueno que lo revulsivo nos permita no solamente mirar desde muchos puntos de vista, sino escuchar desde muchos puntos del propio oído. Nos encontramos el próximo sábado, aquí a las 10 de la noche. No hay lugar común, ADN 40.